Fidel Castro es conocido por muchos como un revolucionario, pero su verdadera herencia es la de un criminal y dictador totalitario que sometió a Cuba bajo un régimen de terror y opresión. En este video desvelaremos los crímenes y fracasos más atroces de Fidel Castro. Desde la represión brutal contra su propio pueblo hasta el colapso económico de Cuba, exploraremos cómo Castro intentó imponer su visión a través de planes grandiosos que fracasaron estrepitosamente y cómo sus acciones destruyeron las vidas de millones de cubanos. Tras derrocar al dictador Fulgencio Batista en 1959, Fidel Castro prometió libertad y justicia para el pueblo cubano, pero muy pronto esas promesas se convirtieron en traiciones. En lugar de instaurar una democracia, Castro consolidó un régimen autoritario y comenzó una brutal purga de opositores. Miles de cubanos fueron arrestados, torturados y ejecutados en juicios sumarios. La prisión de La Cabaña, bajo la dirección de su compañero revolucionario Che Guevara, se convirtió en un símbolo del terror de la nueva dictadura. El llamado paredón fue el destino de muchos que se atrevieron a cuestionar el poder de Castro. Estos actos de violencia no fueron un accidente, sino una estrategia deliberada para eliminar cualquier forma de disidencia y establecer un control total sobre la isla. Desde el inicio de su régimen, Castro implementó un sistema totalitario basado en el miedo, la vigilancia y la represión. A través de los comités de defensa de la revolución, CDR, el gobierno de Castro logró infiltrar todos los aspectos de la vida cubana. Estos comités, presentes en cada barrio, vigilaban y denunciaban a cualquier persona que mostrara señales de oposición al régimen. Castro instauró un control absoluto sobre la prensa, la educación y la vida pública. La libertad de expresión fue eliminada y cualquier crítica al gobierno se castigaba con cárcel o peor. En su afán por perpetuar su poder, Castro no dudó en transformar a Cuba en una cárcel gigante, donde los ciudadanos vivían bajo constante vigilancia y temor. Uno de los fracasos más emblemáticos de Fidel Castro fue la llamada zafra de los 10 millones, en 1970. Este ambicioso plan tenía como objetivo alcanzar una producción de 10 millones de toneladas de azúcar, lo que, según Castro, fortalecería la economía cubana. Sin embargo, la realidad fue muy distinta. A pesar de movilizar a casi todo el país y desviar recursos de otras áreas vitales, la producción solo alcanzó los 8.5 millones de toneladas. Este fracaso no solo tuvo un impacto económico devastador, sino que también evidenció la desconexión entre las metas políticas de Castro y la realidad productiva de la nación. Fue un golpe duro para la credibilidad del régimen y un ejemplo claro de cómo sus planes grandiosos terminaban en desastres. Escena 4. La ofensiva revolucionaria de 1968. En su obsesión por eliminar cualquier rastro de capitalismo en Cuba, Fidel Castro lanzó la ofensiva revolucionaria en 1968. Este plan implicó la nacionalización de todos los pequeños negocios que aún quedaban en manos privadas, desde tiendas hasta talleres de reparación. Castro creía que esta medida aceleraría la transición al comunismo, pero lo que realmente logró fue un colapso en la calidad de los servicios y una mayor ineficiencia en la economía. La ofensiva revolucionaria
fue otro fracaso rotundo que afectó la vida cotidiana de los cubanos, privándolos de servicios básicos y destruyendo lo que quedaba de la economía informal que mantenía a flote a muchas familias. Escena 5. La dependencia económica de la URSS y el período especial, 1991-1994. A lo largo de su dictadura, Fidel Castro mantuvo a Cuba como un satélite económico de la Unión Soviética. Esta dependencia fue su mayor error estratégico. Cuando la URSS colapsó en 1991, Cuba se vio sumida en una crisis económica sin precedentes, conocida como el período especial. Durante este tiempo, la escasez de alimentos, medicinas y combustibles llevó al país al borde del colapso. Lejos de buscar soluciones reales, Castro optó por endurecer la represión y evitar cualquier apertura económica que pudiera amenazar su poder. El período especial fue una prueba más de que los planes grandiosos de Castro estaban condenados al fracaso, y el pueblo cubano fue el que pagó el precio. Uno de los aspectos menos conocidos, pero igualmente desastrosos, de la política de Castro fue su intervención en conflictos militares en el extranjero. La invasión de Angola en 1975 fue uno de los ejemplos más claros de su ambición desmedida. A pesar de enviar miles de tropas cubanas a luchar en tierras africanas, el conflicto se prolongó durante años, causando innumerables muertes y agotando recursos que Cuba no podía permitirse. Lejos de fortalecer la posición de Cuba en el escenario internacional, estas guerras externas fueron un drenaje de recursos y vidas humanas que dejaron un legado de divisiones internas y amargura en el país. El sistema económico centralizado impuesto por Fidel Castro fue un fracaso absoluto desde el principio. A pesar de las promesas de igualdad y prosperidad para todos, la realidad fue una economía estancada, una agricultura ineficiente y una industria en ruinas. La falta de incentivos para la producción y la constante interferencia del Estado en todos los aspectos de la economía llevaron a una pobreza generalizada que persiste hasta el día de hoy. A lo largo de décadas, el régimen de Castro mantuvo a Cuba en un estado de pobreza crónica, mientras él y su círculo de poder vivían en la opulencia. Este fracaso económico es quizás el legado más duradero y devastador de su dictadura. Uno de los aspectos más controvertidos del gobierno de Fidel Castro fue la represión política. Desde los primeros años de la revolución, los opositores fueron encarcelados, exiliados o incluso ejecutados. La falta de libertades políticas y de expresión se convirtió en una constante, lo que alejó a Cuba de la comunidad internacional y generó una diáspora que persiste hasta hoy. Este fracaso, aunque a menudo justificado por Castro como una necesidad para defender la revolución, tuvo un alto costo humano y moral para el pueblo cubano. Fidel Castro gobernó Cuba con mano de hierro durante más de 50 años, dejando un legado de represión, miseria y sufrimiento. A pesar de la propaganda que intentó construir una imagen de héroe revolucionario, la realidad es que Castro fue un criminal y un dictador totalitario que destruyó las vidas de millones de cubanos. Sus planes grandiosos, desde la zafra de los 10 millones hasta la invasión de Angola, fracasaron de manera catastrófica
dejando a Cuba en la ruina. Si te ha parecido útil este análisis y quieres conocer más sobre la verdadera historia de Cuba y sus dictadores, no olvides suscribirte a nuestro canal y activar la campanita para recibir todas nuestras novedades. Nos vemos en el próximo video.